no debemos de... Ay, perdón, ahí voy a empezar. Bien, hermanitos, vamos a comenzar esta porción de la Torá Mishpatim que abarca desde Éxodo 21:1 a Éxodo 24:18. Esta parashá se titula Mishpatim, lo cual significa decretos o algunos lo traducen como leyes, hermanitos. Son más bien como si dijéramos ordenanzas civiles, instrucciones que debemos de tener con nuestro prójimo o para con nuestro prójimo. Bien, no debemos de confundir los términos leyes, estatutos y ordenanzas. Ahorita vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. Estas son las leyes, como se dice en hebreo, en Mishpatim. Por ejemplo, una ley, lo que conocemos todo, honra a tu padre y a tu madre. Sabemos que es un mandamiento lógico, hermanitos. Hay cosas que son lógicas para nosotros. Sin embargo, tenemos otras instrucciones como lo son las leyes alimenticias, que no pueden ser tan lógicas, ¿verdad? Si lo vemos más profundo, lo es. Si nos vamos a un estudio más científico, decimos, sí, pues esto no me conviene comerlo. Pero en nuestro sentido común, pues no le vemos mayor problema. Sin embargo, nos damos cuenta que todo, al final de cuentas, viene siendo para nuestra bendición. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo y es la importancia de conocer las instrucciones del Creador. Porque hay cosas que son lógicas, como no matar, no robar, no adulterar, no mentir, pero hay otras que no lo son tanto. Como el hecho de cuando tengas o cuando ciegues tu cosecha, no ciegues hasta el final para que de ahí coman las viudas y los pobres o los huérfanos. Entonces eso no es tan lógico para nosotros, pero sí para el Creador porque Él es perfecto y todo lo que hace, Él lo hace perfecto, hermanitos. Bien, primeramente vamos a ver que lo que se conocen como los 613 mandamientos, que sabemos que son un poco más, hermanos. 613 nada más los catalogó Maimónides, recordemos que era un rabino judío muy estudioso de la escritura y que un día tuvo la ociosidad de comenzar a contar los mandamientos. Pero son muchísimo más, hermanitos. ¿Por qué? Porque nos podemos ir a un contexto tanto físico como espiritual. Entonces, bien, mitzvot significa mandamientos, que a su vez se dividen en tres. Primero encontramos los sedot, que son como mandamientos para festividades, hermanitos. Estos los vamos a ver en esta porción de la Torá. Encontramos posteriormente los hukim, que son mandamientos de difícil comprensión, y los mishpatim, que son los que vamos a ver también hoy, que son mandamientos fáciles de entender, pero que abarcan más como leyes civiles, como mandamientos sociales, morales, entre comportamiento entre mi prójimo. Bien, los mishpatim son ordenanzas y reglamentos que nos sirven para nuestra vida diaria, en lo espiritual y en lo secular. Por ejemplo, vamos a ver que esta porción nos enseña, en el caso, por ejemplo, con las viudas, que no aflijamos a las viudas. ¿Y cuántas veces vemos que en la actualidad, no necesitamos ir muy lejos, hermanos, en la actualidad vemos cómo se hace una gran diferencia entre una persona de escasos recursos y más cuando está sola? Por eso puse esa fotografía de una ancianita, porque si en dado caso ella sufre una injusticia y va a la policía, ¿qué es lo que le hacen? Retírese. Ni siquiera la atienden, y eso es bien triste porque algo que vamos a estudiar en esta porción de la Torá es que el Eterno, por los primeros que Él ve, son por los más inocentes, y a eso estamos llamados a hacer. Recuerden que tenemos que reflejar ese carácter del Todopoderoso. Si decimos ser su esposa, pues vaya, tenemos que ser una misma carne, tenemos que reflejar ese carácter. Otro, por ejemplo, Mishpatim, es acerca de los pozos. Si cavas un pozo y alguien cae ahí y muere, si no muere, ¿qué hago? Vaya, todo lo que hay que hacer en compensación a eso. Los hukim son mandamientos difíciles de comprender. Ya platicábamos el año pasado, para los que estuvieron, hermanitos, referente a la vaca roja. En aquel tiempo a lo mejor no comprendíamos, o hace tiempo. Ahora ya sabemos que todo es un apunte profético a nuestra don Yeshua y la perfección de cada mandamiento. Otro, por ejemplo, que aún es difícil de comprender es respecto a los hilos, de no mezclar dos clases de hilos. Tal vez para nosotros pues no es comprensible, ¿no? Podríamos decir, pues, ¿qué tiene de malo? Sin embargo, son muy importantes para el Todopoderoso y para Él, pues vaya, él por algo los pone. No necesitamos saber todo, nos dice la Escritura que los misterios le corresponden a Él. Hay cosas que no nos revela y tenemos que respetar eso, no ir más allá, porque ya de ahí comenzamos a tropezar con ese árbol del conocimiento del bien y del mal.
Y los sedot, que son mandamientos para las festividades, que justamente vamos a encontrar aquí. Encontramos Pesach, Shabbat, y pues bueno, todo lo que conllevan esas fiestas y esas ordenanzas que el Eterno dejó. Bien, vamos a analizar. Yo en la semana platicaba con mis hermanitos, mi hermanito Javi, mi hermanita Anto, y yo decía, es que son muchos decretos y cada uno es importante, o sea, no se puede como aislar uno. Sin embargo, me decían, enfócate en uno, ¿no? Enfócate en uno y habla de ese y el próximo año hablamos de otro. Y sí, pero la verdad es que sentí en mi corazón mencionar, aunque sea poquito de todos, hermanitos, porque es importante. Sabemos que esta administración se queda grabada y pues bueno, la esperanza siempre es que alguien que esté afuera algún día la escuche y pues pueda comprender todo el contexto de lo que son los decretos. Vamos a analizarlos, hermanitos. Éxodo 21:2 nos dice, cuando compres un siervo hebreo, servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre y gratuitamente. En aquel entonces, hermanitos, muchas personas se veían forzadas por deudas a entregar a los hijos o hijas como siervos. De hecho, en la misma cultura hebrea era algo normal y por eso es que el Eterno hace esta distinción. Primeramente, recordemos que el año pasado ya nos ministraba el hermano Javi, nos decía la importancia de observar cómo el Eterno comienza a marcar esa distinción. ¿De dónde venían los hebreos? De Egipto. De ahí iban saliendo. ¿Cómo estaban acostumbrados a que se trataba un esclavo? Pues mal. Latigazos, a golpes, inclusive hasta matarlos, hermanitos, porque así los trataban los egipcios. Ni siquiera les daban de comer, vaya, un trato muy feo. Ellos eran lo que conocían. ¿Y qué es lo que hace el Eterno? Dice, alto. Vamos a comenzar y vamos a definir cómo tienen que tratar ustedes si llegan a comprar a un esclavo hebreo. Primero, 6 años te servirá, pero el 7º lo liberarás gratuitamente. El siguiente nos dice, si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y los hijos serán de su amo, mas él saldrá solo. Vemos que después dice, después dice que si en dado caso el siervo, el esclavo no quiere irse por amor a su amo y por amor a su mujer y a sus hijos, ¿qué es lo que tiene que hacer el dueño? Dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le perforará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Algo importante que vemos aquí, hermanitos, y que probablemente hace tiempo no comprendíamos, era, pues hasta parece que es lo que estábamos platicando, ¿no? Parece que es un jukim, como un mandamiento que no entendemos. Sin embargo, a medida que nosotros escudriñamos la escritura, nos vamos dando cuenta que tiene un porqué. ¿Qué es lo que se ponía en los postes? Alguien que libere el micrófono. El Shema. El Shema, exactamente, Deuteronomio 6:4, lo pondrás en los dinteles de tu puerta, exactamente, el Shema. Bien. Exactamente, hermanitos. Nos dice la escritura que le perforará en el poste. ¿Qué significa Shema? Escucha y obedece. De hecho, inclusive en la palabra, cuando nosotros vemos el versículo, cuando dice le perforará, le llevará al poste y le perforará la oreja en el poste, dice mesuzá. Sabemos que es una mesuzá, hay muchas, ¿no? Ya algunas son, pues, diseños de hombres, pero bueno, es para poner el Shema Israel en la parte de adentro, pero el Shema de Israel tiene que ir en los dinteles de la puerta, así lo ha dictado el Eterno. Entonces, ¿qué significa eso en un contexto? Como el esclavo sí va a quedar con su dueño toda la vida, es toda tu vida vas a estar prestando, escuchando y obedeciendo la Torah. ¿Ok? Y algo interesante que debemos de ver con eso, hermanos, es que en 1 Corintios 7:22 el Eterno nos dice, porque el que es el Adón fue llamado siendo esclavo, porque el que en el Adón fue llamado siendo esclavo, liberto es del Adón. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Mesías. Nosotros somos esclavos del Mesías, hermanitos. Ahora, la pregunta es, ¿somos siervos o somos esclavos? Parece como algo muy similar, ¿verdad? Vamos a leer el siguiente texto. Me encantó esto. Existen marcadas diferencias entre un criado y un esclavo, es decir, un siervo y un esclavo.
El criado recibe una paga por su servicio. Tiene la libertad de escoger para quién trabajar y el tipo de trabajo a desempeñar. La idea de servidumbre mantiene algún nivel de autonomía y derecho individual. En contraposición con un esclavo, es una posesión. No tiene ninguna libertad, autonomía o derecho. Tampoco tiene voluntad ni opinión el esclavo. El esclavo está unido a su señor, con lazos tan fuertes que solo la muerte podría romperlos. Aquel debía servirle sin tener en cuenta en absoluto sus propios deseos e intereses, y cuya voluntad quedaba enteramente absorbida por la voluntad de su señor. La esclavitud representa un escalón más bajo que la servidumbre. Aquí es donde nos tenemos que preguntar, hermanitos, ¿nosotros qué somos? ¿Somos siervos o somos esclavos? Yo hace tiempo decía, soy sierva, o más bien antes de esta porción de la Torá. Por eso les digo, el Eterno nos va revelando constantemente perlas tan hermosas. Yo decía, yo soy sierva del Todopoderoso, pero a mí me encantaría ser esclava, hermanitos. Esclava, ¿por qué? Porque nos damos cuenta cómo todo va concordando con lo que mismo Pablo nos exhortaba, que entregamos nuestros cuerpos en sacrificio, en un sacrificio grato y perfecto al Eterno. Cuando nosotros somos siervos, cabe esa posibilidad de decir, pues es que yo me enamoré de ese chico y yo quiero ir tras ese chico. Mi amor lo va a cambiar, aunque él no crea, mi amor lo va a cambiar. Hay posibilidad de ello. Sabemos que no es lo correcto, pero eso hace un siervo, tiene esa libertad hasta cierto punto. Pero un esclavo se dan cuenta que no. Un esclavo tiene, de hecho, como nos dice aquí este texto que justamente viene aquí descrito en la Biblia, en la BTX, dice, aquel debía de servirle sin tener en cuenta en lo absoluto sus deseos. ¿Cuántos de aquí, hermanos, hemos hecho nuestros deseos a un lado? Y es lo más maravilloso del mundo. Como decía nuestra don Yeshua, se volvieron eunucos por amor a él. Y no estoy hablando en un contexto sexual, hermanitos. No estoy hablando en ese, estoy hablando en todos los aspectos. ¿Cuántos de aquí han hecho a un lado sueños de decir, bueno, es que yo quería, no sé, trabajar en esto, pero no puedo porque va contra la palabra? Y lo hicieron a un lado. Eso, aún así, eso es eunucos, eso es castrarse a ustedes mismos, hermanitos. Y como nos dice Pablo en Corintios, somos esclavos del Mesías. ¿Y qué es lo que le dijo nuestro don Yeshua a sus apóstoles? Aquel que haya dejado madre, padre, hijo, casas, propiedades, les será dado muchísimo más, les será recompensado. Y eso estamos todos llamados, hermanitos, todos somos libres de querer ser siervos o de querer ser esclavos. Aquí el Eterno no obliga a nadie, tiene que nacer de nuestro corazón. Pero hay un trabajo grande que hacer, y si nosotros tenemos un corazón dispuesto, el Eterno trabajará en él, hermanitos. Bien. Ahí está. Ok. Ahora, el siguiente decreto es contra el daño al prójimo. Nos dice, Éxodo 21:12, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, morirá. Es decir, quien premedite el matar a alguien, tiene que morir. Muchos dicen en la actualidad, ay, ¿a poco guardan todas las leyes? Ay, ¿a poco matan o apedrean? Bien, tenemos que comprender este contexto. En ese entonces, ¿a quién tenían por rey? Antes de la época de jueces, ¿quién estaba como cabeza? Estaba Moisés, pero Moisés, ¿a quién tenía por cabeza? Al Todopoderoso. Moisés no inventó sus leyes, Moisés no inventó sus decretos, él simplemente actuó de intermediario. Él era el intermediario entre el Todopoderoso y el pueblo. ¿Qué les impedía ahí guardar los mandamientos? Nada. Por eso el castigo era tan duro. En la actualidad, ¿qué nos impide guardar los mandamientos? Muchos factores, hermanitos. Estamos en la dispersión. Eso no nos da pie a decir, bueno, pues como yo no puedo, pues no los guardo. No, tenemos que esforzarnos. Pero hay muchas cosas que se salen de nuestras manos, hermanitos, que tenemos que ponerlo en oración y el Eterno nos ayudará conforme a su voluntad. Pero en ese entonces nada les prohibía. Por eso el castigo era más duro. Nos dice el siguiente versículo, mas el que no pretendía herirlo, es decir, si alguien mata, pero sin querer, o sea, pues sí, sin querer,
Dice, mas el que no pretendía herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar en el que debes de huir. El Eterno destinó ciudadelas, como ciudades de refugio donde habitaban los levitas. Recuerden que los levitas no tienen heredad de tierra, entonces ellos habitaban en toda la que era la orilla de Israel. Y ahí, dependiendo de pues para dónde le quedara la ciudadela más cerca, pues aquel que había asesinado sin intención podía huir y los levitas pues le iban a dar refugio y le iban a proteger. ¿Recuerdan a David que él huyó con los levitas? Esas son las ciudadelas, hermanitos. Dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. A veces oímos estas sentencias tan duras por parte del Todopoderoso, hermanitos, pero yo siempre se los pongo así. Si nosotros hiciéramos conforme el Eterno ha ordenado, este mundo sería otro. No veríamos tantas madres perdiendo a sus hijos, tantos hijos perdiendo a sus padres, tantas personas que ya las dejaron lisiadas, ciegas, mancas, cojas porque los asaltaron y vaya, la maldad no hubiera proliferado, pero debido a que no hacemos lo que el Eterno ordena, es que la maldad se ha multiplicado, porque esa simiente corre. Bien, continuamos. Estos decretos, hermanos, están honra a los padres. Bien, nos dice la palabra Éxodo 21:15, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. La palabra que aparece para hiriere no solamente menciona el golpear, el lastimar físicamente. Inclusive, hermanos, por eso les digo, 613 mandamientos son pocos, son muchísimo más, porque este es físico, pero también se puede herir a nuestros padres emocionalmente. Y eso también la Biblia lo condena, hermanitos. Cuando ya es con alevosía, cuando yo lo hago por hacerte enojar, eso tenemos que tener mucho cuidado. Podemos tener desacuerdos, podemos, trabajar con esas imperfecciones, claro, pero ya el que sepa que lo está haciendo con alevosía de herir a sus padres, tenemos que tener mucho cuidado. En la actualidad está abundando, y eso es por el espíritu del antimashiach, niños que no respetan ya la autoridad. Un gobierno que le dice a los hijos, a los jóvenes, a nuestros niños, tu padre no tiene derecho a prohibirte lo que tú quieras hacer. Tu padre no tiene derecho a mandarte. Si él te pega, denúncialo. ¿Se dan cuenta todo lo espiritual que se mueve? Un gobierno que busca maldecir a nuestros hijos. ¿Y qué pasa cuando el pueblo o cuando las personas están bajo maldición? ¿Saben qué pasa? El adversario se los come. ¿Qué fue lo que hizo Balaam cuando le dijo Balac, maldice a Israel? Él no pudo. Él no pudo porque fue lo que él mencionó, dijo, lo que Elohim ha bendecido no se puede maldecir. ¿De qué manera podía maldecirlo si el pueblo caía en maldición? Por eso le llevaron las prostitutas. Nos damos cuenta cómo quieren tener a las personas, a nuestros hijos, primeramente bajo maldición, para que el adversario se los devore, hermanitos. Mientras ellos estén en obediencia, sé que nuestros hijos son jóvenes, hermanitos, sé que muchos de ellos, y sé que a lo mejor batallan ustedes como yo batallo con mi hijo de 14 años, ya aproximadamente 15, que piensan que uno exagera, que piensan que uno es fanático, que uno es religioso. No esperemos que nos escuchen o que nos obedezcan. O sea, que ya de un día para otro digan, ay, sí, voy a recitar el Shema Israel y voy a leer la escritura todos los días. No esperemos eso. ¿Por qué? Porque el Eterno va a trabajar con ellos. Lo que sí nos corresponde es sembrar esa semillita, hermanitos. ¿Y por qué les digo que no esperemos? No porque no debamos, sino porque si lo estamos esperando nos vamos a frustrar y les vamos a querer imponer la escritura. Y sabemos que no es así. Yo se la quise imponer a mi hijo y lo único que hice fue alejarlo. Entonces hay que darles tiempo. El Eterno, ¿cuánto tiempo nos esperó, hermanos?
Entonces, orar y sí, estar dando esas perlitas. Yo cuando salen noticias de la tele que hijos mataron a su padre, ahí yo le lanzo la perla a mi hijo. No saben ni lo que hicieron. Ya se cayeron en maldición, pobres, les va a ir, ¿por qué, mamá? Pues porque está escrito, y le empiezo a decir. Ya, no me hace como que mayor pregunta, pero ya se le queda. Entonces, eso nos corresponde, hermanitos. Dice, asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Bien, sabemos que el Eterno nos habla así. Siempre compara, equipara las mismas, el que golpea, el que lastima a su padre o a su madre, es igual a alguien que secuestra a una persona. Ya cambia la cosa, ¿verdad? Ahí sí, maten a los secuestradores, encarcélenlos, pero al niño que se defiende porque ahora quiere ser niña, no, déjelo. ¿Nos damos cuenta? Es igual, es equiparable. Y abajo remata el Eterno con su bendita palabra, nos dice, igualmente el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Primero, físicamente, y maldijere con la palabra. Entonces, no una, no otra. Sabemos que hay padres, hermanos, sabemos que todos tuvimos o tenemos padres que la convivencia es difícil, hermanos, lo sabemos. Sin embargo, parte de lo que el Eterno nos designó con esos padres, hermanitos, es porque algo quiere que aprendamos de ellos. Que tu padre, tu madre nunca te dio un abrazo, aprende de ello. Que tu padre, tu madre siempre te grita, tranquilidad. Es bien difícil, se los digo yo que soy la primera que o lloro o me enojo. Pero ahora me doy cuenta de ello, hermanitos. Porque el Eterno va trabajando. Entonces, ¿de qué manera yo voy a poder ser una esclava? Como digo, yo quiero ser esclava, si no puedo ser esclava de mi padre. Si cuando me dicen, ahí estoy yo también, ¿Qué le pasaba a un esclavo si hacía eso? Lo mataba, ¿no? ¿Cómo era un esclavo? Aunque lo golpearan. Pues así, digo, no, obviamente nuestros padres no nos van a golpear, ya, menos ya grandes, pero a eso me refiero, que a veces las palabras duelen, las palabras golpean más que otra cosa. Y ahí es donde el Eterno va trabajando ese carácter sumiso. Porque si podemos ser respetuosos y obedientes con nuestros padres, lo vamos a hacer con el Altísimo. Pero si no podemos con nuestros padres, ¿cómo vamos a respetar al Altísimo? Y por eso es lo que comentaba el hermano Javi, la porción pasada. Ese mandamiento que se equipara a amar al Todopoderoso. Porque esa es la única autoridad que puso por encima, o sea, de nuestra cabeza. Siempre tiene que estar el Todopoderoso. Pero pues, siendo nosotros hijos, teniendo a nuestros padres están primero, ahí, y posteriormente el Todopoderoso. O sea, nos damos cuenta a quiénes les delegó ese poder, o sea, a qué grado de importancia es. Bien, la famosa ley del talión. ¡Wow! Vamos a estudiarla, hermanitos. Dice Éxodo 21:18. Además, si alguno riñere y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Es decir, si se pelean, hemos visto peleas en la calle, se están peleando y de repente lo lastima. Y pues bueno, ya anda con muletas, pero puede andar, ya es como que de recuperarse, ¿no? Está bien, nada más se necesita recuperar y como si nada. Nos dice, solamente le satisfará, o sea, es decir, le pagará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Todas estas ordenanzas, ¿para qué son, hermanitos? Para nuestra bendición. Para que también la pensemos si nos vamos a querer pelear en la calle. Si lastimamos a alguien, le tenemos que pagar por esos días que no va a trabajar. Y lo que le curen. Y hasta que le curen. Hasta que se sane. Nos dice lo siguiente. Y si alguno hiriere a su siervo. Ahorita no tenemos siervos como tal, pero sí tenemos personas a nuestro cargo. O sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Vemos eso.
Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Es decir, si lo lastimó en ese momento, ¿no? Si lo lastimó, eh, vaya, como cuando el Eterno nos reprende, ¿no? Sabemos que hay cosas que pues nos duelen, nos lastiman. Dice, un día, 2 días, pero no lo mató. No será castigado porque el siervo es de su propiedad. Entonces, eso es lo que nos dicta la Escritura. Si alguno riñere e hiriere a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Bien, ¿cuántas veces no escuchamos esto y que de hecho nuestro mismo Adón Yeshua vino a dar la correcta interpretación? Aquí no nos está el Eterno diciendo, si te golpean, tú golpea. Si te pegan en un ojo, pégale tú en el otro ojo. Porque estaría yendo en contra de Deuteronomio 32-35, donde el mismo Eterno nos dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Por fin, ¿me dice que me vengue o que es de él la venganza? Pues claro que no se está contradiciendo en nada, el Eterno es perfecto. Más bien creo que hay un error de interpretación aquí. Todo lo que vamos a ver a continuación, hermanos, se trata de retribución. Recordemos cuando violaron a Dina, ¿qué fue lo que hicieron Jacob? ¿Cómo pactó con el pueblo? Recordemos el rey de Siquem, le dijeron, nos vas a dar a tu hija en matrimonio y todos nos vamos a circuncidar, pobres. O sea, el dolor, porque nos dice que el tercer día fue cuando fueron, que era cuando más les dolía. Ahí ya estaba, ojo por ojo, causaron un daño a mi hija, ahí está el dolor, ahí está. Pero ¿qué hicieron los hermanos? Ellos se cobraron más y por su propia cuenta. Entonces, lo que buscaba el Eterno con la ley del talión es una restitución equitativa. Eso es lo que buscaba el Eterno con la ley del talión, no que la gente fuera y se vengara. Por eso Yeshua dijo, ¿oyeron qué fue dicho? Porque sí, lo interpretaban los sabios, pero pues bueno, vemos que muchas interpretaciones todavía no eran reveladas, o pues vaya, por conveniencias, ¿no? Porque qué cómodo es que a mí me hagan daño y yo me avale de la Escritura para decir, pues yo te puedo dañar también, porque la Escritura dice que puedo. El ser humano no está facultado, a menos que sea estudioso de la palabra y que el Eterno pues así lo haya dispuesto, pues para dictar sentencia, para juzgar, hermanitos. Somos, cuando estamos enojados, somos muy malos juzgando. Por eso cuando estudiamos la porción de la Torá de Shoftim, que es la de jueces, dice que inclusive los jueces tenían que tener sus jueces, porque cuando tenemos los sentimientos a flor de piel, no podemos pensar bien, no podemos ser objetivos. Entonces, eso es lo que trata la ley del talión, tan mal interpretada. Bien, y aquí es donde Yeshua nos decía, Mateo 5:38, oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué dice que oyeron? Porque era lo que dictaba la ley oral, quienes lo enseñaban los fariseos, los saduceos. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2, y el que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. El propósito de la ley del talión no es la venganza, sino más bien la compensación de un daño. Nuestro Adón Yeshua lo vino todavía a elevar muchísimo más, a decir, aprendan a ser generosos. Por eso cuando oigo muchas veces que dicen, no, Él nos vino a libertar de la ley, yo, ¿de qué hablas? Si lo vino a ser más estricto. Y concuerda con las palabras de nuestro mismo Adón Yeshua, cuando dice,
Si su justicia, la justicia viene de guardar los mandamientos, si su justicia no es mayor a la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino. Oh. Porque creo que cuando tenemos que perdonar a alguien, es lo más complicado, hermanos, porque ahí involucra mucho ego, resentimiento, y eso es lo que el Eterno nos está llamando a abandonar. Y es un trabajo muy, 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 muy arduo, muy duro. Entonces, a practicar, hermanitos, el perdón. Bien, responsabilidad de los dueños, hermanitos. Éxodo 21:26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por la razón de su ojo. ¿Se acuerdan que era siervo 6 años y al séptimo salía libre? Bien, si lo hiere, le daña un ojo, lo tiene que dejar libre, aunque sea el año 2, lo tiene que dejar libre. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará libre también. Si un buey acorneare a un hombre o a una mujer a causa de ello y muriere el buey, será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Estos mandamientos son bastante interesantes, hermanos, porque dentro de nuestra sociedad, pues podríamos decir, bueno, pero yo ya no tengo un buey, o sea, no tengo un toro. No, pero sí tenemos animalitos, tenemos perros, tenemos gatos, incluso algunos más osados hemos oído que tienen que leones, que esto, que el otro. ¿Qué es lo que nos dice el Eterno? Somos responsables de ellos. Y por ser responsables de ellos, de nuestros animalitos, tenemos que pagar el daño que hagan. En el caso de que un buey, pongámoslo como el perro, muerda a alguien sin tener a ver indicios de que el animalito era agresivo, pues ese ya no sé qué le pasó y lo mordió. Nos dice la Escritura, nos dice el Todopoderoso, nos dice que bien, que si la persona muere, que si el buey acornea y la persona muere, si el perro muerde y esa persona la mata, o sea, muere esa persona, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto, es decir, el dueño pues no sabía y es absuelto. Ojo, pero si el buey fuera acorneador, es decir, el dueño está consciente que el buey es agresivo, así como hay dueños conscientes que su perro es agresivo. Dice, desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado, o sea, ahí hubo una advertencia, y no lo hubiere guardado, y matare a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado, es decir, se le tiene que dar por muerte, y también morirá su dueño. Eso está tremendo. Eso está tremendo porque ¿cuántas noticias no nos hemos enterado tristemente? Perros agresivos que matan personas y el dueño, pues bien, gracias, y el perro, creo que el perro sí lo sacrifican al animal, pero el buey, pues, el dueño ahí está. Entonces, les digo, vuelvo a lo mismo, sabemos que ahorita estamos en la dispersión, no es como tal que vamos a ir a apedrearlo porque no estamos como en ese régimen como lo estaba Moisés, que estaban gobernados por el Todopoderoso. Sin embargo, nos damos cuenta que sí debería, por las leyes que tenemos en nuestro país, el castigo ser más fuerte para el dueño. Y por lo general, pues ya dan por hecho, ya matamos al animalito y ya, pues el dueño pues ya se quedó sin animal. Como que ya dan por hecho que esa es la paga. Y nos damos cuenta que no, que el Todopoderoso también exige. ¿Y esto por qué es? Porque el Todopoderoso sabe, esto va a volver a pasar. Si el dueño no recibió ningún castigo, ningún aprendizaje de ello, va a tener otro animal agresivo y va a volver a matar a más personas. Bien, si fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo, a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Recuerden que los siervos bajaban una categoría, eran comprados y bueno, si son acorneados, lastimados, porque no nos indica que los matare, sino simplemente los lastiman, pues se pagará 30 siclos, ¿ok? Bien, posteriormente nos dice acerca de los pozos, que si cavamos una cisterna y no la cubrimos, ¿cómo podríamos aplicar eso ahorita? Con nuestra casa, nuestra propiedad, nuestro territorio, ¿qué hay dentro de nuestra casa y de nuestra propiedad? Por ejemplo, hace tiempo
Me acuerdo que estaba en casa de mamá y había, creo que un ladrillo como por fuera, algo así, no recuerdo. Pero me decía, hija, tengo que quitar eso. Y yo le digo, ¿por qué? O sea, yo como que en mi mundo estaba. Dice, porque si se le llega a caer a alguien, no sabes en el problema que nos metemos. Y obviamente, pues digo, que lo lastime seriamente. Y yo le digo, pero ¿a poco por eso te pueden decir algo? O sea, pues fue un accidente. Y me dice, no, porque es de mi propiedad. O sea, esas cosas que digo yo en mi ignorancia, pues no veía, pero está aquí. O sea, lo dicta por eso cuando me da mucha risa, porque inclusive las leyes, en los juzgados, en el gobierno, quieren sacar al Todopoderoso, pero las leyes fueron hechas con el Todopoderoso, o sea, con los mismos decretos y estatutos que el Todopoderoso nos dio. Y aquí están. Somos responsables de nuestras cosas. Si alguno abre pozo y cava cisterna y no la cubre y cayera ahí el buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. O sea, si el buey muere, pues ya es suyo, pero lo tiene que restituir a su dueño. Y si el buey de alguno hiriere al buey, o sea, los bueyes se pelean, y de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderá el buey vivo, el que sobrevivió, y repartirán el dinero, y también repartirán el buey muerto. Hace tiempo una hermanita me comentó, que me dijo, es que tuve un problema con mis vecinos, porque su perro mordió a mi perro, y bueno, que estaban ahí peleándose, que no, que fue tu culpa. ¿Nos damos cuenta cómo quiere el Eterno que actuemos? Ahí dice que si el buey, se atacan los bueyes y uno muere, hay que vender ese buey y repartirse el dinero. Y en la actualidad, ¿qué pasaría? ¿Qué diría el dueño? No, ¿cómo voy a vender a mi perro si es de mi familia? No, no, estás locos. No sé. Mas si es notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás, vuelve otra vez lo mismo. Si tú ya sabías que tu perro mordía y no hiciste nada, nos dice la escritura, mas si es notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. O sea, si se pelean y uno muere, pues él le tiene que dar su buey y el muerto se lo queda a él, pues para comérselo. Bien. Restitución, hermanitos. Pura restitución. El Eterno nos está hablando de ojo por ojo, diente por diente, y lo siguiente que viene es restitución, donde dice te vengarás y sacarás un palo y apalearás a tu vecino. No dice nada de eso. Es restitución. Nos dice en Éxodo 22, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Restitución. ¿Y por qué paga más de lo que roba? Primeramente, por todos los sinsabores que hace pasar al dueño. Todos hemos, bueno, no sé, pero a mí sí me llegó a pasar que una vez con mi familia salimos y ya no estaba el carro. Hace tiempo, con mi hermano, se habían robado el carro. Ese sentimiento, esa frustración, ese coraje, esa rabia, uno llora de tristeza, uno llora de coraje, ir al Ministerio Público, levantar un acta, que es todo eso, ¿quién me lo paga? ¿Me lo restituirá que me devuelvan mi carro? A lo mejor ahorita, sin conocimiento del escritor, digamos, ay, sí, pues ya con eso. Pero el Eterno dice, no. Hiciste pasar eso, ahora vas a dar más, si quieres quedar absuelto de ese delito. Y es por eso que el Eterno dice, y lo mismo ocurre también cuando nosotros dañamos a alguien, hermanitos. Aquí yo me salgo tantito de esta palabra. Cuando nosotros dañamos a alguien, que le hacemos pasar un sinsabor, que le hacemos pasar un coraje, que ya le hicimos pasar enojo, también tenemos que restituir. ¿Y cómo se restituye ahí? No lo sé, a lo mejor es tu mamá, mi mamá, que ya le hice pegar corajes, bueno, pues le preparo un pastelito, ya, está contenta otra vez, porque ya me encontenté con ella, pero aparte le regalé un pastel, y con eso pues ya se puso doblemente feliz. Entonces hay que restituir, hermanitos, y a veces no es fácil, porque son diferentes circunstancias,
que hay algunas que tenemos que poner en oración, hermanitos, y saber de qué manera hacerlo. Bien, nos dice la palabra, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. ¿Ok? Esto nos damos cuenta, hermanitos, que nos está diciendo en la noche. Y ahorita vamos a ver por qué. Lore no dice en noche, ahorita vamos a ver por qué. El ladrón, si el ladrón fuere hallado forzando a una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de muerte. ¿Esto cómo se le conoce en las leyes, hermanitos? ¿Alguien sabe? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo se conocen las leyes esto? Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y ¿Como en murió, defensa propia? ¿Delito fragante? defensa propia, sí, asesinato en defensa propia. Amén, hermanitos, muchas gracias. Exactamente, como decía mi hermanita Elba, defensa propia. Pero ¿se dan cuenta ahorita cómo ya cambiaron las leyes? Ya ni en defensa propia. Derechos humanos dice que el ladrón tiene derechos. Y a menos que él te esté amenazando con una pistola y te esté diciendo, te voy a asaltar de manera agresiva y esto, si no es presunción, y aún así eres culpable. ¿Vemos por qué estamos de cabeza? Porque todo lo que el Eterno ha ordenado, el ser humano lo ha cambiado. Y ha dicho, no, eso no sirve. Aquí los ladrones tienen derechos. Bien, eso es en la noche, pero ¿qué nos dice en el día? Pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Es decir, si es de día y el dueño lo mata, ahí sí, se le acusa como homicida. ¿Por qué? El ladrón hará completa restitución si no tuviere que será vendido por su hurto. ¿Por qué, hermanitos? Porque en el día hay más posibilidad de que la persona, el dueño de la casa, se defienda. Vaya, de noche está totalmente indefenso, estamos dormidos, estamos, vaya, no podemos defendernos ante ello, es de noche, todo el mundo duerme, vaya, tenemos la de perder. Pero en el día no, en el día se están entrando y tú matas, vaya, tuviste la oportunidad de gritar, de ir con tus vecinos, de que los vecinos lo vieran, vaya, hay muchas posibilidades que puedan acontecer. El Eterno nos permite en defensa propia matar a alguien si entra en nuestra propiedad, pero de día no nos lo permite, hay muchas posibilidades que se pueden hacer. Y a lo mejor dirán, Lore, pero pues es que ahora ni te piden permiso. Ahí el Eterno meterá mano, hermanitos. El Eterno no nos deja cuando tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente guardar sus ordenanzas. Entonces, eso es importante. Bien, el ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. ¿Ok? Si fuera hallado con su hurto en la mano, como decimos en México, con las manos en la masa, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en el campo de otro, lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Es decir, nada de que, ay, que mis vaquitas se comieron tu cosecha, pues perdón, ¿no? Nada de eso. Hay que restituir ahora sí que al que le hicimos la pérdida. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo del que encendió el fuego, pagará lo quemado. Lo mismo. ¿Cómo podríamos aplicar esto ahorita? ¿Cuántas veces no ha pasado que por negligencia dejé la estufa prendida, dejé la plancha conectada y se empezó a incendiar la casa? Pero ya quemó al de al lado. ¿Y qué pasa en esos casos? La verdad es que nunca he oído qué pasa en esta actualidad, pero yo imagino que simplemente, pues perdón, fue un accidente. Y vemos que la escritura no dice eso. Dice, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Ah, bueno, este es cuando prendieren, perdón, abajo viene la de cuando se incendie. Bien, cuando prendiéremos. Eso sí lo hemos visto también, hermanos, que hay personas negligentes que prenden fuego y de repente ya se incendió, se hace un incendio y ya todos pues esconden la mano, ¿no? ¿Quién sabe quién fue? Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas o guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si a mí me dan a guardar algo y por la de malas, porque siempre pasa, mi mamá tenía un dicho que decía,
En las cosas ajenas es donde suceden las cosas. Y bueno, que se metieran a robar. Si el ladrón es hallado, va a pagar el doble. Si el ladrón no fuera hallado, pues el dueño de la casa, es decir, a mí que me dieron a guardar eso, me llevarán ante los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo, es decir, para comenzar a investigar si fui yo quien tomó los bienes, o sea, que estoy haciendo de que, ay, me robaron y yo fui quien los tomó, o si estoy diciendo la verdad. En toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble de su prójimo. Sabemos que esos jueces, hermanitos, eran conforme al corazón del Todopoderoso. Vemos, por ejemplo, a Samuel. Samuel era juez, era profeta. Entonces, ellos eran los encargados. ¿Por qué? Porque estudiaban la Escritura. Entonces, vamos a ver más adelante que de hecho el Eterno dice que nadie se levante en contra de los jueces. Eran personas puestas por el Todopoderoso que tenían que estudiar las Escrituras. Decreto contra la fornicación. Yo le puse ese título, hermanitos, porque yo es lo que alcanzo a observar. La palabra nos dice, si alguno engañare a una doncella se le conoce como a una virgen, a una mujer, pues sí, a una virgen, hermanitos, que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. ¿Qué pasa en la actualidad? Pues bueno, basta voltear a ver el mundo, hermanitos. Sin espantarnos, yo vengo de allá, hermanitos. Pasa eso. Ni la mujer ya se respeta, ni tampoco el hombre ya respeta a la mujer. Y aquí la palabra era sí. Había también embusteros que le endulzaban el oído a la doncella se iba con él y a la mera hora le decía, pues no, ¿sabes qué? Pues, y esto decía el Eterno, deberá dotarla y tomarla por mujer. Nada de que no quieras, te me casas. Y antes, no sé si recuerdan, pero yo sí recuerdo a mis abuelitos diciendo eso. Antes, si se acostaban, te amolaste. Ahora te casas con ella. Y ahorita que dicen, ay, no, se tiene que casar por amor, ¿no? Precisamente por eso está el mundo como está, hermanos. No porque no sea malo casarse por amor, sino me refiero porque se les ha dado mucho libertinaje. Se nos dio mucho libertinaje, hermanos, tanto a las mujeres como a los hombres. Se naturalizó la fornicación. Si su padre no quiere dársela, porque también puede ser que sea un mal hombre y el padre no quiera, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Eso estaría padrísimo, hermanitos. Digo, ya si está el daño hecho, pues sí, por lo menos que le cueste, ¿no? El haber hecho, haberle engañado. Pero no, ni siquiera conocemos las instrucciones del Todopoderoso, hermanitos. Bien, a la hechicera no dejarás viva. Dense cuenta que la hechicería nos la menciona muchas veces el Todopoderoso, muchas veces. Y la hechicería también es inclusive como un pecado de rebelión. Nos dice la Escritura en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, lo compara. Entonces también no creamos que porque no practicamos hechicería, pero si somos rebeldes a la palabra, pues ya estamos libres. No, lo equipara el Eterno, igual. La rebelión, es decir, la rebeldía, cuando yo digo, no, yo no quiero guardar esos mandamientos porque yo soy gentil y yo soy libre, es rebelión. Es igual a la hechicería. Y la hechicería las equipara. Nos dice la Escritura, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Nuevamente el Eterno nos menciona un mandamiento que no tiene nada que ver con el anterior, pero él lo está equiparando. Así de abominables a sus ojos la hechicería como alguien que tiene relaciones con los animales. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Yud-Heh-Vav-Heh, será muerto. Y al extranjero, este es el que les mencionaba, y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, afligirás en otras traducciones, porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Por eso no es válido, hermanos, irnos a pelear a los perfiles católicos, a los perfiles cristianos, o estar lanzando dardos dentro de nuestras redes sociales.
Si tú celebras Navidad, si tú celebras San Valentín, eres un pagano. No, porque todos estuvimos ahí. No angustiemos al extranjero. Podemos decir la palabra con amor y mansedumbre. Y se los digo yo, que yo era, ustedes váyanse TikToks más abajo, y era la primerita en decirles paganos, porque guarda Navidad, Jesús es pagano, o sea, escandalizaba con mi palabra, hermanitos. Cuando yo sé que ellos cuando dicen Jesús se están refiriendo a nuestro amado Don Yeshua. El hecho de que aún no tengan la revelación no los hace paganos. El Eterno trabajará con ellos. Versículo 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Esto es bien importante, hermanos. Quiero compartirles, o más bien, alguien que me lea de favor, Primera de Timoteo, capítulo 5. ¿Alguien lo tiene? Amén, amén. Gracias, hermanita Anto. Primera de Timoteo 5, del versículo 1 al 15. Me gustó los versículos, hermanitos, ya los había leído, pero la verdad es que se me hizo importante compartirlos respecto a... Sé que todos tienen un corazón hermoso, hermanitos. Vamos a ver a quién el Eterno nos manda a ver, a qué viudas, porque también Él dice, esta sí es viuda, esta no es viuda. Entonces eso es importante también saberlo, hermanitos. Amén, hermanita Anto, gracias. 1 Timoteo 1, ¿verdad? Primera de Timoteo 5, capítulo 1 al 15, hermanita. Es casi todo, creo que es todo el capítulo 5. Ok. Gracias. Palabra del Eterno. 1 Timoteo 5, del 1 al 15. Deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Elohim. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Elohim y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Mas viudas jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Yeshua, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas y hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las jóvenes viudas se casen, críen hijos, gobiernen en su casa, que no le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Amén. Amén, hermanita, muchas gracias. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, porque yo sí he conocido de repente, ay, es que yo soy viuda, pero no practican nada de lo que nos está diciendo Pablo en la carta a Éfeso, hermanitos. Está tremendo, pero bueno, lo quería compartir. Bien, nos dice entonces, no aflijan a ninguna viuda ni huérfanos afligiréis. Ojo, y esto sí está tremendo, porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente oiré su clamor, y mi furor se enfurecerá y os mataré a espada, y vuestras mujeres y serán viudas y sus hijos vuestros, y huérfanos vuestros hijos. Miren, hermanitos, algo que quería comentar, y yo sé que se va a oír duro, pero he sentido en mi corazón también el decírselos, y de hecho, pues creo que la semana pasada, si no me equivoco, lo platiqué con mi hermanita Antonella, y parte de lo que ella me dijo, sin siquiera yo haberle platicado, me lo confirmó. Hay ocasiones, hermanos, que nosotros vemos situaciones como las que han pasado en Turquía, y nuestro corazón hermoso, pero que sabemos que es engañoso, nos hace sentir pena. Yo cuando vi la cantidad de edificios, yo lloré, porque yo dije, wow,
o sea, duele tanta destrucción. Pero debemos de ver qué fue lo que vimos en Apocalipsis. Cuando son derramadas las copas de la ira, ¿qué es lo que dicen sus ángeles? Oímos que dicen, ay, Adón, ¿por qué? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué eres así? ¿Qué es lo que dicen ellos? Santos, 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 santos son tus juicios y perfectos. Y yo he visto, hermanos, a muchas personas diciendo, oren por los de Turquía. Hermanitos, Turquía es enemigo de Israel. Yo no generalizo, yo no soy quien para señalar quién sí, quién no. El Eterno sabe. Pero ese es un juicio que el Eterno lanzó y no podemos decirle, ay, ore, no, no lances tus juicios. ¿Supieron la noticia que hicieron? Que mataron a cristianos. Sabemos que no es que seamos cristianos, pero son personas que predican a nuestro don Yeshua, a Jesucristo como ellos lo conocen. Y los mataron, se hacen mofa del pueblo de Israel. Esto no fue en vano, hermanos. Debemos de ser como los ángeles. ¿Duele? Sí, yo cuando lo vi dolió y dije, Abba, justos son tus juicios. O sea, solamente Él sabe, hermanos, solamente Él sabe. Y cuando vemos aquí, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que si se afligen a las viudas y a las huérfanas, Él lo va a matar a espada. Sus mujeres, de aquellos que afligieron, se van a quedar viudas. ¿Cuántas viudas hubo en Turquía? Muchísimas, yo creo. ¿Cuántos huérfanos hubo en Turquía? Muchísimos, yo creo. Justos son los juicios del poderoso, hermanitos. Yo sé que su corazón, que dices que siento feo, olores, sí. Pero tenemos que aprender, hermanitos. ¿Qué hizo Samuel, hermanitos? ¿Qué fue lo que hizo Samuel cuando Saúl no mató al rey? Era edomita, si no me recuerdo. Él no fue y dijo, ay, es que sí te entiendo, pues pobrecito. No, él fue lleno de celo y dijo, ¿cómo que no lo mataste? Yo sé que es algo difícil, hermanitos, pero oren por la justicia del Eterno, hermanitos. Que Abba sea quien decida, quién de ahí. Pero vemos que Él es claro. Y Turquía, hermanitos, el líder de Turquía, el presidente de Turquía, ha dicho que va a desaparecer Israel. Eso lo vimos en Apocalipsis. Ha dicho que va a desaparecer Israel del mapa. Y la palabra dice que el pueblo tiene al rey que le corresponde. Oren nada más por la justicia del Eterno, hermanitos. Abba tendrá misericordia de quien Él le plazca tener. ¿Sentimos feo? Sí, pero seamos como los ángeles, hermanitos. Santos, 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 santos son tus juicios. Bien, hermanitos, vamos a continuar. Ya casi terminamos, hermanitos. Bien, Éxodo 22:25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. O sea, como, vaya, me debes intereses, págamelos. Piadosos con el pueblo, hermanitos. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, ojo, el Eterno dice, si alguien te pide dinero, no te vas a portar como te portarías con alguien de afuera, que estás con intereses y me lo vas a pagar tal día y que estás ahí como diciéndole, ¿no? Como pidiéndole tu dinero. Dice que no, que con tu pueblo, o sea, con los del pueblo del Eterno, con nuestros hermanos, seamos piadosos. Pero ojo, porque muchos dicen, no, es que la palabra dice que tú debes de ayudar a tu hermano. Ojo, la palabra también dice, si tomares prenda, es decir, si tú pides a tu hermano, a la puesta del sol se lo devolverás. A eso ya no, ¿verdad? Ahí sí, no, sí, préstame porque eso dice la palabra. Pero la palabra también dice que se lo tienes que devolver. Entonces, el Eterno es justo para todos lados, hermanitos, y Él nos pone estos mishpatim para que sea justo. Ni tú abuses de mí, ni yo tampoco sea encajoso con tu necesidad. Como te veo necesitado, pues ahora te voy a cobrar más intereses. No. Porque solo
Eso es, dice, se lo devolverás a la puesta del sol, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, pero porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ya habíamos visto que son puestos por el Todopoderoso, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Lo mismo, en aquel entonces sabemos que había reyes y jueces puestos por el Todopoderoso. No demorarás, que ahora también los designa él, pero sabemos que también, pues en este tiempo es como Nabucodonosor. Lo llamó, dije, mandé a llamar a mi siervo Nabucodonosor, no es que él sirviera al Todopoderoso, sino que lo utilizó para reprender a su pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. El Eterno quiere la primicia de todo, hermanitos. Mi primicia de la mañana, mi primicia de la noche, mi primicia de todo, hermanitos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Y fue lo que se cumplió también en nuestro Adón Yeshua. Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Lo llevaron al templo a presentarlo al 8º día, con su circuncisión, hermanitos. Bien, y me seréis varones santos, kadosh, apartados. No comerán carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros echaréis. Ahora ya sabemos que es a los perros, ¿verdad, hermanitos? A esos gentiles. Nos dice la escritura en Deuteronomio 14:21, si un animal se muere, no coman de su carne, pues ustedes son pueblo que pertenece a Elohim, y él así lo ha ordenado. Sin embargo, pueden darle la carne a cualquier extranjero. A eso se le llamaba perros, a los goyim. Y no nos escandalicemos porque así es un hebraísmo. Una vez me acuerdo que una hermana me dijo, es que nos llamaste perros. Y yo, pues es que así dice la escritura, yo también era perro. Mismo Yeshua le dijo a la mujer, no es bueno darle el pan a los perrillos. Entonces, él lo dijo con más cariño, con más amor. Pero ese es así el concepto, porque así lo ha dicho el Todopoderoso, está en la escritura. Entonces nos dice, sin embargo, puedes darle la carne a cualquier extranjero que vive entre ustedes o venderla a un extranjero que esté de visita en el pueblo. Entonces, tremendo, ¿verdad? Cómo nos cuida el Eterno hasta de eso. Posteriormente, hermanitos, vienen los decretos respecto a las santas convocaciones, a las Moadim. Nos dice la palabra, 6 años sembrarás tu tierra. Alguien que me vaya buscando Isaías 55:1, hermanitos, por favor. Ahorita que les diga, me hacen favor de leerlo. Éxodo 23:10-12. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre. Oigan qué hermoso. Para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. ¡Wow! Cuando dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento era bien malo, porque mataba nada más porque le daba placer matar. Es que las leyes son una maldición. ¿Qué decimos nosotros? No cabe duda que ni siquiera las has leído. Dense cuenta que se está poniendo a pensar. Dice, para que coman los pobres, las bestias, o sea, hasta de sus animalitos que él creó y cuida. Eso es impactante. Y esto nos remonta, hermanitos, todo esto tiene un apunte profético, esto nos remonta al milenio. Vamos a leer Isaías 55:1, ¿alguien lo tiene? Amén. Gracias, hermanita de ella. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Amén. Amén, hermanita, muchísimas gracias. ¿Ya vieron? Es exactamente lo mismo. Comerán gratis de todo lo que haya quedado. Aquí dice, más el 7º año la dejarás libre, la tierra, sin trabajar, para que coman los pobres de tu pueblo. Es decir, la cosecha es tuya, 6 años, pero el 7º la vas a dejar. Ahí se puede servir el pobre, la bestia, lo mismo se hace con las viñas y con el olivar. Y es lo mismo que vemos en el versículo que nos leyó la hermanita de ella, cuando venga la restitución, cuando ya venga todo nuestro Adón Yeshua, venid, venid, comad. ¿Por qué? ¿Qué nos está mencionando el año 7º, hermanitos? Shemitah. Shemitah. Es correcto, hermanito. Muchas gracias. Shemitah.
Restitución. Shemitah. ¿Mande? Shemitah. Amén. Libertad. Libertad, exactamente, también. Amén, hermanito, muchas gracias. Exactamente, hermanitos. El año Shemitah es ese año donde todo regresa a su dueño, la libertad, vengan, recojan gratis, pueden comer gratis. Vemos cómo el Eterno nos va dejando esas perlitas por todos lados. No nos los dice textualmente, pero quien conozca de la Escritura dice, esto es un año Shemitah. Y sabemos que Yeshua vino en un año Shemitah. Bien, nos dice lo siguiente: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Shabbat. ¿Y qué es el Shabbat? Un apunte profético al milenio. Maravilloso, hermanitos. Posteriormente nos dice en Éxodo 23, hermanitos, 3 veces en el año me celebrarás fiesta. Las fiestas de los panes sin levadura guardarás 7 días. Comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ahí el Eterno nos está diciendo que en Abib, es decir, ese es inicio de año, que ya próximamente vamos a estar. Bien, saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Los hermanitos que no han tenido oportunidad de guardar las santas convocaciones con nosotros, se van a dar cuenta que durante esas santas convocaciones, parte de lo que se convoca, valga la redundancia, pues siempre es a traer algo. ¿Qué se puede traer? Una jalel, un salmo, una ofrenda, un jalá, por ejemplo, un pan. Vaya, la idea es no venir con las manos vacías. Como nos dice la Escritura, sabemos que no los celebramos como debiéramos porque son fiestas de peregrinaje. Tendríamos que ir a Israel, tendría que haber templo, pero sí la conmemoramos. ¿Por qué? Porque, como dijo nuestro don Yeshua, llegarán días donde será invocado el nombre aquí, allá, en todos lugares. Entonces sí, es importante Israel, pero sin embargo estamos llamados a eso, a celebrarlo, a guardarlo en donde quiera que el Eterno nos haya puesto. ¿Y de qué manera vamos también a practicar, no? Cuando venga, por ejemplo, nuestro don Yeshua, que es lo que nos dice el libro de Ezequiel, o Zacarías, no recuerdo, pero dice que subiremos a celebrar la fiesta de tabernáculos. Yo no me imagino llegar con nuestro don Yeshua y así, todos ya sabiendo qué hacer, y yo, ¿qué se hace? ¿Por qué? Ay, Lorena, hazte un lado. No, la verdad es que qué vergüenza. Por eso dice que avergonzará a muchos. Entonces, qué bonito es ya llegar y saber, ¿no? Vamos, hay que hacer esto, se ordenó esto, tenemos permitido esto, no tenemos lo otro. Qué bonito. Bien, nos dice la Escritura: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores en el campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Adonai, el Adón. No ofreceréis con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Eso es de Pesaj. ¿Recuerdan? En Pesaj. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Adonai tu Elohim. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Nuevamente, ¿qué interpretación daba el judaísmo? No puedo comer carne con leche. De hecho, inclusive los amados hermanos de casa de Judá tienen su cepillo para su carne y su cepillo cuando comen leche. Qué cargas tan pesadas, de verdad. Pero no es eso lo que dice la Escritura. Guisar el cabrito en la leche de su madre era una costumbre cananea señalada en los textos de Ugarit. Hay quien va más allá, les voy a leer lo que encontré, chicos. Va más allá, apunta que esta prohibición alude a un rito mágico, por así decirlo, hermanitos, practicados por dichos cananeos, que consistía en cocinar un cabrito en la leche, probablemente de su madre, y bueno, rociar con ella el suelo para hacerlo más fértil, más productivo. En definitiva, estaríamos ante la presencia de un ritual, hechicería, mágico, hermanitos, de pueblos que habitaron en la misma tierra que nuestros amados padres, los israelitas, iban a poseer, hermanitos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Eterno en su infinita sabiduría? Pues trata de evitar que ellos vayan y aprendan de eso.
Por eso les pone inclusive hasta como un mandamiento, lo sube a rango de mandamiento, no lo hagan. Éxodo 23. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Bien, cuando la palabra nos dice guárdate, dice shamar, que sabemos que es de shema, viene de la raíz de shema. Y sabemos que shema no solamente es oír. Cuando dice oye su voz, sí. Pero ¿qué significa shema? No solamente oír, sino obedece. Entonces, ¿quién era ese ángel que iba delante del pueblo, delante de Moisés, delante de toda la congregación? Nuestro Adón Yeshua. Y nos dice la misma palabra, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre, Yud-Heh-Vav-Hei, está en él. Porque nuestro Adón Yeshua es la versión visible del Elohim invisible. Bien, hermanitos. Dijo Adonai a Moisés, sube ante Yud-Heh-Vav-Hei, tú, Aarón, Nadab y Abiú, sus hijos, y 70 de los ancianos. 70 sabemos que es un representativo de las 70 naciones. Y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Adonai. Y ellos no se acerquen ni suban el pueblo con él. Esta parte debemos de visualizar, hermanitos, y ya nada más nos falta una diapositiva, ya terminamos. Debemos de visualizar cuando nuestro amado Adón Yeshua regrese. Sabemos que Moisés es un apunte profético a nuestro amado Adón Yeshua. Vemos que nos dice que estaba Moisés, 70 ancianos. Nada más ahorita nos quedamos con Moisés. Moisés, apunte profético de nuestro Adón Yeshua. Obviamente estaba Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos, simbolizando a las naciones. ¿Se acuerdan que usa multitud mixta que nos menciona por los que estaban aquí y los que no están? O sea, nosotros, hermanitos. Dice, pero Moisés solo se acercará. ¿Quién es quien ascendió? ¿Quién dijo, voy a preparar morada? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Nuestro Adón Yeshua. Él subió. Nosotros no nos acercamos ni podemos subir. Y dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Adonai y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Yud-Heh-Vav-Hei ha dicho. ¿Cómo somos, verdad? La verdad es que, ¿cuánto nos ama el Eterno, hermanitos? Porque todos hemos pasado esa situación, que alguien nos diga, o nuestros hijos, tan solo nuestros hijos, sí, mamá, sí voy a hacer esto y que no lo hagan. ¿Cómo nos da coraje, no? Así de, ¿por qué me mientes? ¿Por qué me dices que lo vas a hacer y no lo haces? Pues así somos con el Eterno, así fue el pueblo y así somos también nosotros, hermanitos. Y por último, Moisés escribió todas estas palabras de Adonai y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Bien, lo mismo. Vemos esas mismas columnas, esas mismas puertas. Bueno, en el caso de Apocalipsis vemos puertas, pero vemos columnas, vemos simientes en el libro de Apocalipsis, hermanitos. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. ¿Y cuánto tardó el pueblo para rebelarse, hermanitos? Nada más subió Moisés y ya el pueblo ya estaba adulterando. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Sabemos que fue lo mismo que nuestro Adón Yeshua dijo, he aquí la sangre del pacto que ratificó con ustedes. Por eso cuando muchos dicen, no, es que él vino a traer, ahora sí que una religión, otras enseñanzas, es lo mismo que estaba antes. En ese entonces ese pacto se rompió por el adulterio. Pero después Moisés subió con otras tablas que el Eterno le pidió, en las cuales el Eterno escribió exactamente lo mismo que había en las primeras. Ese es un apunte al pacto renovado. Entonces dice, y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 ancianos de Israel, y vieron al Elohim de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno.
Apocalipsis 4:6 nos dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Elohim, y comieron y bebieron. Siempre que la palabra nos mencione comer y beber, se está sellando un pacto, hermanitos. Por eso también vemos que en nuestro Adón Yeshua en Mateo nos dice, y estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento, vaya, estaban en el mundo totalmente, donde estábamos nosotros. Entonces Adonai dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Elohim, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y la nube cubrió el monte. Wow. La verdad, hermanitos, es que está bastante bonita esta porción. Mucho que aprender. Y sobre todo mucho que practicar. Que es lo más difícil, hermanitos. Aprender y saber qué quiere el Todopoderoso es relativamente sencillo. El reto es hacerlo, ser hacedores de lo que dice la Torá. Amén. Pues esta es la porción de la Torá Mishpatim. Amén. 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 Shalom. Amén. Tremendo. Amén. 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 Amén.